Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy abordaremos un tema complejo y bastante doloroso, la masacre del Laro ocurrida en 1997 en el corregimiento de Ituango, Antioquia. A lo largo de este episodio vamos a desentrañar la verdad detrás de las infamias que han circulado sobre este terrible suceso. El 22 de octubre de 1997, el sol se ocultó sobre el corregimiento del Laro, Antioquia, dando paso a una noche oscura y a ciegas. Esa noche 15 campesinos fueron brutalmente arrebatados de sus vidas por un grupo paramilitar. Los gritos, los disparos, no se me olvidan, era como si el diablo mismo hubiera bajado al Laro. Eso comentó una testigo de esa noche horrible. La masacre del Laro dejó una profunda herida en la comunidad. Familias enteras fueron desgarradas y el miedo y la incertidumbre se apoderaron de ese lugar. No solo nos quitaron a nuestros seres queridos, nos quitaron la tranquilidad, ya no podemos vivir en paz. Eso comentó otra testigo de esa horrible noche. En medio del dolor y la confusión, comenzaron a surgir las preguntas: ¿quiénes eran los responsables? ¿Por qué se ensañaron con el Laro? ¿Qué intereses oscuros se movían detrás de esa masacre? Lastimosamente, a la tragedia de la masacre se sumaron las infamias y las mentiras. Algunos intentaron aprovechar el dolor de las víctimas para tejer historias falsas, con el único objetivo de manchar la memoria de los muertos y desviar la atención de la verdad. Hay quienes quieren convertir esta tragedia en un circo político. No les importa el dolor de las víctimas, solo buscan réditos personales. En este episodio nos embarcaremos en un viaje para desenmascarar las mentiras y desentrañar la verdad detrás de la masacre del Laro. Un viaje que nos llevará por los oscuros caminos de la violencia, la infamia y la búsqueda de la verdad. Los invito a acompañarnos en este viaje, un viaje que no será fácil, pero que es necesario para que las víctimas del Laro puedan descansar en paz y para que la verdad finalmente sea conocida. Les dejo una pregunta para la reflexión. ¿Qué papel juegan las mentiras en el contexto de una tragedia como la masacre del Laro? En la sección anterior abordamos la tragedia de la masacre del Laro y las sombras de la infamia que la rodean. Ahora es hora de desenmascarar las mentiras y desmontarlas con pruebas irrefutables. Analizaremos las principales falsedades que se han tejido alrededor de la masacre del Laro, confrontándolas con la verdad y evidencia disponible. Se ha afirmado que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, se reunió con paramilitares en el corregimiento de La Caucana 3 días antes de la masacre. Registros de la gobernación de Antioquia comprueban que Uribe no estuvo en La Caucana en la fecha señalada. Testimonios de personas que se encontraban en La Caucana confirman que Uribe no estuvo allí. Otra falsedad apunta a una supuesta reunión de Uribe con paramilitares en una finca de su propiedad en Tierra Adentro, Córdoba. Uribe nunca ha tenido propiedades en Tierra Adentro. La primera vez que Uribe visitó Tierra Adentro fue en 2006, siendo ya presidente de la República. Se ha alegado que la masacre del Laro tenía como objetivo el rescate de un familiar secuestrado de Álvaro Uribe Vélez. No hay ningún registro de ningún familiar de Uribe secuestrado en Ituango para la época de la masacre. Fondo Libertad, entidad que registraba los secuestros en Colombia, no reporta ningún caso que coincida con esta afirmación. Una de las mentiras más infames es la que asegura que el helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevoló el Laro durante la masacre con Uribe y miembros de la Cruz Roja a bordo. Los registros del vuelo del helicóptero desmienten categóricamente su presencia en el Laro durante la masacre. Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar, desmintió la participación de Uribe en la masacre y tildó las declaraciones de Villalba como mentiras. Clemencia Gallego Arango, profesional especializada del Programa Aéreo de Salud del Departamento de Antioquia, certificó que no hubo ningún vuelo del helicóptero sobre el Laro durante la masacre. Las pruebas irrefutables desmontan las mentiras y confirman que las acusaciones contra Uribe son infundadas. La verdad se abre paso entre la infamia. En la próxima sección
Analizaremos el contexto de la masacre del Laro y la responsabilidad de los verdaderos culpables. Y aquí les dejo una pregunta para la reflexión. ¿Qué impacto tienen las mentiras en la búsqueda de la verdad y la justicia? En las secciones anteriores hemos abordado la tragedia de la masacre del Laro y desmontado las infamias que la rodean. Ahora es fundamental contextualizar este hecho dentro de la época de violencia que azotaba Colombia. Es importante recordar que la masacre del Laro no ocurrió en un vacío. La Colombia de finales de los años 90 era un país azotado por la violencia paramilitar, guerrillera y del narcotráfico. Durante la gobernación de Álvaro Uribe se registraron alrededor de 90 homicidios colectivos. La responsabilidad de la seguridad pública recaía principalmente en el gobierno nacional. Las infamias sobre la masacre del Laro pretenden desviar la atención de la responsabilidad real de la violencia. El Estado colombiano no pudo garantizar la seguridad de la población. Los grupos armados ilegales actuaban con impunidad. Las víctimas fueron las comunidades más vulnerables. Las mentiras y las infamias no solo pretenden manchar la memoria de las víctimas, sino que también la utilizan como armas políticas para deslegitimar a un opositor político, dividir a la sociedad, obstaculizar la búsqueda de la verdad y la justicia. Es nuestro deber como ciudadanos rechazar las infamias y las mentiras, exigir verdad y justicia para las víctimas, honrar la memoria de los muertos. La masacre del Laro es una herida que aún no ha sanado. La verdad es la única forma de cerrar esa herida y construir un futuro sin violencia. Y aquí les dejo una pregunta para la reflexión. ¿Cómo podemos evitar que las infamias y las mentiras se conviertan en obstáculos para la búsqueda de la verdad y la justicia? La masacre del Laro es una herida que aún no ha sanado. Las víctimas, sus familias y la comunidad entera siguen clamando por verdad y justicia. La verdad es el único camino para honrar la memoria de las víctimas, reparar el daño causado a las familias, garantizar que hechos como este no se repitan. Las infamias y las mentiras son un obstáculo para la verdad. Es nuestro deber rechazarlas con firmeza, denunciarlas ante las autoridades, difundir la verdad con responsabilidad. Te invito a unirte a la búsqueda de la verdad y la justicia, a apoyar a las organizaciones que trabajan por la memoria de las víctimas, no olvidar nunca lo que pasó en el Laro. Es hora de reflexionar sobre el poder de la verdad y la importancia de la búsqueda individual. Las infamias y las mentiras son armas que buscan manipularnos, dividirnos y alejarnos de la verdad. No podemos permitir que las emociones o las agendas políticas nublen nuestro juicio. Es nuestro deber ser críticos, investigar por nuestra cuenta y buscar fuentes verídicas. Claves para no ser engañados: la verificación. Contrasta la información con diferentes fuentes confiables. Análisis. No te dejes llevar por titulares sensacionalistas o análisis superficiales. Pensamiento crítico. Cuestiona las agendas detrás de la información que consumes. Empatía. Ponte en el lugar de las víctimas y sus familias. Y mi gente, les voy a hacer un llamado a la acción. No se queden en silencio. Compartan la verdad con sus amigos y familiares. Exijan a las autoridades que investiguen las infamias y hagan justicia. Apoyen a las organizaciones que buscan la verdad y la memoria. Y mi gente, la verdad nos hará libres. La búsqueda de la verdad no es fácil, pero es necesaria para construir un futuro mejor. Solo la verdad nos hará libres del engaño y la manipulación. Gracias por acompañarme en este viaje. Les invito a seguir buscando la verdad, a no dejarse engañar y a construir juntos una sociedad más justa y más humana. Hasta la próxima, gente.